Bienvenidos a las raíces hebreas de la fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando lo que es el título de nuestro programa, las raíces hebreas de la fe, sea fe judía, sea fe cristiana, tomadas del hebreo, del idioma y la cultura hebrea, en la que originalmente se escribió la palabra de Dios, la Biblia. Entonces podríamos decir las raíces hebreas de la Biblia. Y ustedes notarán que hay algunas diferencias, no está mi biblioteca con mis libros atrás, como en cada uno de nuestros programas. Lo que ocurre es que estoy visitando a mi hija, que está viviendo en Raleigh, North Carolina, y hemos improvisado por estos días esta escenografía un poquito distinta, pero lo más importante es el mensaje, es la enseñanza. Y como había anunciado en el programa anterior, hoy vamos a analizar el tan conocido pasaje de las 70 semanas de las que habla el profeta Daniel. 70 semanas que tenemos que entenderlas muy bien para poder decir, como decimos en los últimos programas que hemos estado hablando, valga la redundancia, de los últimos tiempos, podemos decir qué hora no esta, sino la hora profética de Dios para Israel y para el mundo. Daniel estaba orando por su pueblo, por sí mismo y por su pueblo, cuando se le presenta el ángel Gabriel, o el arcángel Gabriel, y le da esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Analicemos para empezar. 70 semanas, no son semanas normales, no son semanas de 7 días, son semanas de años. Cada una de esas semanas implican 7 años. 70 semanas tendrían que haber sido, si hubieran sido de corrido, 490 años desde que se le dio a Daniel esta profecía hasta el fin de los tiempos. Pero hay algunos secretos que vamos a estar develando, algunos secretos bíblicos o secretos del idioma hebreo que tenemos que entender en el aspecto profético en que fue dado. Por ahora nos quedamos con que son 70 semanas, que tendrían que ser 490 años, y vamos a ver enseguida cómo esto se fue desenvolviendo y cómo se va a seguir desenvolviendo. 70 semanas están determinadas. Esto ya está determinado, ya está decidido en el reino eterno por el eterno Adonai. Y sigue diciendo sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es en este caso tu pueblo? Israel, el pueblo, la nación de Israel. Tu santa ciudad, Jerusalén, la santa ciudad de Dios, Jerusalén, Jerusalén, donde esto se va a estar cumpliendo. Y sigue diciendo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Vale decir que esta profecía está señalando al tiempo en que ya no haya más pecado en el mundo, que no haya más desobediencia, que no haya más nada que tenga que ver con pecado en el mundo. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, la justicia, la tzedaka de Dios. La palabra justicia en hebreo es tzedaka, tzadik, es la raíz, para establecer
la justicia perdurable, vale decir que va a ser una justicia eterna, que va a estar en el mundo, y sellar la visión y la profecía, o sea, todas las profecías dadas hasta ese tiempo van a ser cumplidas, y ungir al Santo de los Santos. Ungir, declarar, revelar quién es ese Kadosh HaKadoshim, o el Santo de los Santos. No es otro que el Mashiach, el Mesías, Yeshua, quien va a ser en su segunda venida declarado como Rey y Señor. El verso 25, estamos en Daniel capítulo 9, versos 24 en adelante. El verso 25 dice: sabe pues y entiende. Y en cuanto a la profecía bíblica, no solamente hay que saberla, es necesario entenderla. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí está poniendo 69 de las 70 semanas anunciadas en esta profecía, en 2 etapas. Primero 7 semanas, recordemos que dijimos que son semanas de años, por lo que esas 7 semanas serían 49 años desde que salió la orden del rey de Asiria, del rey Ciro, quien firmó la orden para que los judíos que estaban esclavos en su reino pudieran regresar a Jerusalén y reedificar el templo en Jerusalén. Justamente, exactamente, se cumplieron 49 años desde que Ciro de Persia, dije Asiria, es el imperio de Persia, firmara aquel decreto y se comenzara la reconstrucción de los muros de Jerusalén con Nehemías y Esdras, y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto es por el año 550, 600 antes de Yeshua, cuando se reconstruye el segundo, o se comienza a reconstruir el segundo templo y los muros de la ciudad de Jerusalén. Y sigue diciendo, y 62 semanas más, lo que muestra que habría un periodo de 69 semanas de años, lo que implica 483 años desde la salida de aquella orden del emperador Ciro de Persia hasta algo que vamos a ver enseguida. Desde la salida, estamos en el verso 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, fíjese bien, entienda bien si usted lo está leyendo en su Biblia mucho mejor, hasta el Mesías príncipe. O sea, que desde que el emperador Ciro de Persia firmó aquella orden, hasta el tiempo de Yeshua, hasta el tiempo del nacimiento de Yeshua, esta profecía se cumplió al pie de la letra, porque nos dice que fueron 483 años los que pasaron desde aquel decreto de Ciro hasta el tiempo de Yeshua, hasta el nacimiento de Yeshua, históricamente y proféticamente cumplido, pasaron
483 años. Y sigue diciendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, lo que ocurrió ya en aquel tiempo. Y miren con atención el verso 26. Después de las 62 semanas, más las 7 anteriores, o sea, después de los 483 años, que implica 69 semanas de años, dice, se quitará la vida al Mesías. Y esto está anunciando que el Mesías moriría no por sí mismo, no de muerte natural, sino muriendo en manos de los romanos en el madero, en la cruz. Por eso dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando del ataque del Imperio Romano en el año 70 después de Yeshua, destruyendo la ciudad de Jerusalén y destruyendo el templo, el segundo templo en Jerusalén. Pero miremos con atención ahora el verso 27 de Daniel 9. Por otra semana, o sea, acá está entrando a hablar de la semana número 70, la última semana de años, los últimos 7 años. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hay que entender de quién está hablando aquí. Aquí está hablando del antimesías, del anticristo, que hará un pacto con Israel, aparente pacto de paz, pero que no va a ser tal paz. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, vale decir, destruirá el templo, lo que estábamos hablando hace un momento, destruirá el templo para que no haya más sacrificios ni ofrendas, porque las ofrendas y los sacrificios debían hacerse en el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ese mismo antimesías o anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por eso yo insisto, la profecía hay que entenderla en toda su dimensión. Estamos hablando de la profecía bíblica y entendiéndola desde el idioma y la cultura hebrea, como estamos entendiendo ahora esta profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Y para completarlo, en Lucas capítulo 21, verso 24, leemos algo también muy interesante, porque nos dice allí, y caerán a filo de espada. ¿Quiénes? ¿De quiénes está hablando? Los judíos, en este caso anunciando, según yo entiendo, el holocausto, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Hoy no hay nación en el mundo prácticamente en la que no estén viviendo judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. La palabra hollada aquí puede traducirse como habitada, como caminada, pero también como gobernada por los gentiles. La palabra hebrea para gentil es goim o goy, que significa no judío, las naciones no judías. Jerusalén será hollada, habitada, gobernada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el año 1948, Jerusalén fue recuperada para Israel. En la guerra de los 6 días, Jerusalén fue recuperada para Israel y fue nombrada una vez más
la capital indivisible de Israel. 1948, la declaración de la independencia de Israel, y en la Guerra de los 6 días se recupera Jerusalén y queda como capital indivisible de Israel. Y esto que nos dice proféticamente, que la profecía que vimos en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, se está cumpliendo prácticamente en nuestros días, con Jerusalén siendo gobernada y habitada por judíos como capital indivisible de Israel. Y esto nos muestra que estamos al filo, que estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías de Daniel de las 70 semanas, del tiempo del fin de la historia humana. Y esto nos mostraría también que la segunda venida de Yeshua está tan cerca, está a las puertas, por lo que, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Estar espiritualmente preparados, estar preparados en nuestra vida de relación, de comunión íntima con el Eterno, aceptando que Yeshua es el Mesías y el Salvador, y viviendo, escuche bien, viviendo una vida de santidad. Esto se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo, porque en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 12, capítulo 11, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted quiere ver al Señor en su segunda venida y quiere vivir con Él la eternidad. Yo también. Pero entonces tenemos que vivir esa santidad que el Eterno nos enseña en su palabra y que debemos obedecer por amor. Como Yeshua dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, y usted y yo amamos a Yeshua, debemos guardar, obedecer, poner en práctica sus mandamientos. Esta es parte de las enseñanzas que damos en nuestra Universidad Teológica Shema Israel, por lo que en la pantalla está apareciendo la información para que usted llame y pida información para inscribirse y estudiar con nosotros desde el hebreo original de la Biblia. Shalom, y que todas las bendiciones de nuestro eterno Adonai sean para usted, su familia y su ministerio. Amén.